En Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL. Vamos a charlar con él, a ver cómo está mirando la cosa. Lo tenemos ya casi de abonado acá, lo cual nos viene bien porque cada 2 meses más o menos tenemos un termómetro de cómo marcha la economía. ¿Qué dice Rubini? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. No, gracias como siempre por su tiempo. Bueno, Héctor, contanos un poco cómo estás mirando la economía en una campaña que ya está totalmente en marcha, ¿no? Sí, el escenario, digamos, se mantiene con algunas pequeñas variantes, con algo más de estabilidad que lo que se esperaba el mes pasado. La verdad que al abandonar las bandas cambiarias acertaron, tanto dentro como fuera del país se frenó la corrida contra el peso y la corrida contra la deuda del gobierno. Y lentamente las expectativas empiezan a formarse mirando a ver las propuestas de los candidatos o de los precandidatos. Bueno, eso todavía está muy verde, ¿no? Hay que ver qué pasa con Massa, hay que ver qué va a hacer la Baña, en fin, falta mucho, me parece, que para el tema de las candidaturas, ¿no? Digamos ahí que sí, pero ya, digamos, un poco la confirmación de que Cristina Fernández va a ser vice en la fórmula con Alberto, y Alberto Fernández ya ha dado algunas pautas de más o menos los lineamientos de lo que va a seguir su equipo. Un poco lo reconfirma ayer en un reportaje televisivo donde manifiesta que es en lo económico heterodoxo progresista. Su idea un poco es más o menos tratar de mantener alguna estabilidad. Quizás da la impresión de que los economistas con lo que está dialogando, formando un borrador de programa, son partidarios de un poco más de relajación fiscal para reactivar el mercado interno. Y la gran duda que se viene mirando al mediano plazo es cómo hacer para pagar la deuda externa. Sí, bueno, ahí también es medio confuso eso, ¿no? Porque lo tiene por un lado Guillermo Nielsen y por otro lado lo tiene Axel Kicillof. Son medio el agua y el aceite, pero vamos a ver cómo congenian, ¿no? Los unos con los otros. Sí, yo no lo veo imposible. Digamos, ya en los años de Remeleniko para acá, desde la época de Duhalde en adelante, o sea, han convivido economistas más bien heterodoxos con economistas algo más firmes con el respeto a las restricciones del presupuesto. Obviamente estos últimos son los que se retiran en 2005 cuando la Baña presenta su renuncia. Ahora es cierto que el escenario es diferente, el precio de la soja no está a $600, el contexto internacional no va a ser muy benévolo para prestar dólares en abundancia, y buena parte del éxito en obtener financiamiento va a depender del primer semestre del próximo gobierno. Si es Macri, va a tener que mostrar un firme compromiso con el ajuste fiscal y alguna manera de completarlo con instrumentos que permitan volver a crecer y bajar primero las tasas de interés y la inflación. Y en el caso de que triunfe la oposición kirchnerista, de convencer a los mercados de que hay alguna manera de pensar en un horizonte con estabilidad, crecimiento y sobre todo voluntad de pago, porque no a nadie olvida lo que ha pasado con el caso Chiesa y con otros problemas vinculados no solo con el repago de la deuda, sino también con la nacionalización de YPF, que habrá generado un juicio que Argentina, digamos, está en riesgo de perderlo. Bueno, ¿y cómo está mirando la inflación, el déficit? Digo, la economía real da la sensación que está bastante complicada, ¿no? Bueno, empezamos por lo primero. Inflación, ha habido una fuerte baja en alimentos y bebidas. Esto explicado justamente por la fuerte caída del consumo y de la actividad económica. Las cuentas fiscales, el déficit primario ha cerrado, los últimos datos de abril sugieren más en línea con un sobrecumplimiento de las metas, pero no alcanza
para la cuenta completa, o sea, déficit primario más intereses, que es el verdadero déficit fiscal. Siguen mal las cuentas fiscales de Argentina, y la actividad económica con estas elevadas tasas de interés y la caída del consumo es todavía muy prematuro pensar en una reactivación. Seguimos viendo suspensiones de personal, despidos, empresas que están cerrando, y no se ve con este nivel de inflación y de tasas de interés un cambio favorable a las empresas. Siguen observando un escenario con una demanda interna que no reacciona y los costos en alza. Y bueno, o sea que hasta las elecciones, digamos, lo que podemos esperar es esto: estabilidad cambiaria, que baje un poquito la inflación y nada más, digamos. Sí, no mucho más. Y el tema cambiario sujeto a los ruidos políticos y lo que pueda, algún coletazo que pudiera venir atado a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La posición de reservas del Banco Central obviamente sigue medido en términos líquidos y de reservas propias algo débil, así que no tiene el Banco Central tampoco mucho margen para descuidarse. Héctor Rubini, señoras y señores, un gran abrazo. Abrazo, muchas gracias por llamar. No, gracias, hasta luego, chao.